mis amados, Dios le bendiga, mis amados, mis amadas, ¿cómo están? Hoy es junio 8 a 7:30, lunes. Como siempre es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes y en esta noche vamos a continuar el estudio que comenzamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre la carta de Efesios. Y hoy vamos a continuar. No sé si terminemos hoy, si no terminamos, continuamos. Con eso no hay ningún tipo de problema. Aprovecho para saludar a los hermanos que se están conectando. A Luis, Dios te bendiga. A Enid, Dios te bendiga. Y entonces vamos a estar leyendo, nos vamos a estar enfocando en Efesios el capítulo 6, el último capítulo. Los versículos del 10 al 20. Van a ser esos los versículos que vamos a estar enfatizando. Aida Marcano, Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti al final. Aida Marcano está pidiendo oración por ella. Y al final, cuando terminemos, entonces oramos. ¿Okay? Si tiene alguna otra petición, la puede incluir, o si tiene alguna pregunta de lo que discutimos la semana pasada, también me puede escribir. Vamos a leer nuevamente Efesios. Espero que tengas tu Biblia contigo o tu teléfono inteligente para que puedas leer conmigo. ¿Okay? Gracias a los hermanos y las hermanas que estuvieron con nosotros el domingo. Tuvimos una visita del gobernador del estado de Connecticut. Estuvo con nosotros visitando, nos dio un saludo y me alegré mucho que estuviera para que él vea que las iglesias están muy deseosas de volver a sus templos y que muchas de las iglesias, prácticamente todas las iglesias están, por lo menos las que no conocemos aquí en el estado de Connecticut, están siguiendo las instrucciones y están siendo muy, muy cuidadosas. Y yo espero que muy pronto pues el gobernador permita que ya podamos volver al templo a capacidad máxima. Se puede, pero grupos pequeños. Pero como quiera, nosotros estamos disfrutando muchísimo el estar fuera de las cuatro paredes, estar en la comunidad, estar no solamente adorando allí, sino que también tuvimos el privilegio de poder ir y orar por dos escuelas en Bridgeport. Y eso es lo que es ser iglesia, estar en la comunidad, no es solamente estar en el templo. Así que estamos aprovechando al máximo la oportunidad que Dios nos está dando para conectarnos con nuestra comunidad. Seguimos saludando a Lizzie, a Margarita, Natalia Díaz, que están conectándose, a Yoli Torres. Un saludo, Yoli, Dios te bendiga. Bien, vamos a leer otra vez Efesios 6, del versículo 10 al 20, que es donde vamos a estar concentrándonos. ¿Okay? Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Okay? Dios añada bendición a su palabra. Saludamos a la familia Nazario que están conectados. Meriangel Sol, también te mandamos un saludo. A Sonia Mejías, te mandamos un saludo también. Ok, no puedo entrar en todo lo que discutí la semana pasada porque se nos va el tiempo. Si no escuchaste la semana pasada, te voy a pedir por favor que te conectes a la página de la iglesia, escuches lo que hablamos la semana pasada, porque hoy es una continuación, para entonces, porque si no, nos detenemos ahí otra vez
y no adelantamos nada. Pero básicamente esta carta escrita a la iglesia de Éfesos, Pablo escribe más o menos, se cree que entre 62 y 63 por ahí después de Cristo, es que escribe esta carta desde la cárcel para exhortar a los creyentes a tres cosas, por lo menos les mencioné la semana pasada. Primero, que guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es lo primero que Pablo discute, lo que podríamos llamar el llamado a la iglesia en el capítulo 1 al 3. Ese es el tema, la unidad de la iglesia. También Pablo exhorta a los creyentes a que abandonen los malos hábitos para que vivan conforme al llamado que Dios le ha hecho. O sea, básicamente Pablo del capítulo 4 al capítulo 6 hasta el versículo 9 está hablando de la conducta de la iglesia. Primero nos habla, el capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de la unidad de la iglesia, ¿okay? La unidad de la iglesia, el llamado de la iglesia. Después nos habla del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, nos habla entonces de la conducta de la iglesia, cómo es que el creyente tiene que comportarse, su conducta. Y también escribe la carta para animarles a que se mantengan firmes ante el mal, que esa es la parte en donde nos estamos enfocando. En otras palabras, el conflicto de la iglesia. ¿Cuál es el conflicto de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que confrontar el mal. Y eso es lo que Pablo desarrolla en el capítulo 6, comenzando el versículo 10 al versículo 24. ¿Ok? So, básicamente, luego quizás en otro estudio podemos entonces empezar, donde hemos empezado, ¿verdad? En el capítulo 1, podemos discutir el capítulo 1 al 3, que habla todo de la unidad. Después en otro estudio podemos hacer el capítulo 4 al principio del capítulo 6, que nos habla de la conducta de la iglesia, cómo es que se espera que el creyente se comporte. Pero nos estamos concentrando en el último, la importancia de que Pablo insistía a esta iglesia que se mantuviera firme, que se mantuvieran firmes ante el mal. Y yo creo que es muy pertinente lo que Pablo comparte con la iglesia, el consejo que le da, porque hoy en día nosotros confrontamos muchísimas cosas. Y el consejo de Pablo es que se vistan con la armadura de Dios. Y ese consejo que Pablo le da a esta iglesia, escrita en el año 62-63, sigue siendo tan válido hoy para nosotros. Nosotros tenemos que ponernos, que usar toda la armadura de Dios para poder pelear la buena batalla y mantenernos firmes en el Señor. ¿Okay? Entonces, hoy nos vamos a concentrar, comenzando en el versículo 13. Ya Pablo entonces le da a la iglesia, le habla de 6 partes de la armadura de Dios que él quiere que los hermanos utilicen. ¿Okay? Esa es nuestra armadura. ¿Okay? Entonces comienza diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Okay? Como yo les había mencionado la semana pasada, una armadura incompleta, ¿qué hace? Te deja vulnerable. O sea, no es que de los 6 elementos que Pablo está hablando nosotros escojamos, bueno, pues yo me voy a vestir de verdad y de justicia y de paz y el resto no importa. No, Pablo está diciendo que tenemos que vestirnos con toda la armadura. Todos estos 6 elementos tienen que ser parte de nuestra vida, porque es la única manera que nosotros vamos a poder vencer el mal, que nosotros vamos a estar firmes, que no vamos a caer, es si nos vestimos con la armadura completa. Él menciona aquí para que podáis resistir en el día malo. Bueno, algunos piensan que lo que Pablo está hablando, lo que significa el día malo, es que básicamente Pablo utiliza esa frase para describir el momento cuando somos tentados por el enemigo. O sea, que cuando te venga la tentación, estés preparado y te mantengas firme. O sea, que estemos vestidos de la armadura de Dios todo el tiempo, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a ser tentados. Nosotros podemos ser tentados todo el tiempo, de vez en cuando. Los ataques llegan cuando a veces menos nosotros lo esperamos. Entonces hay que estar revestidos, vestidos con la armadura de Dios en todo tiempo, para cuando llegue el día malo estar firme. ¿Okay? Eso es lo primero que le dice. Entonces dice: está pues firmes,
ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Los soldados romanos usaban una túnica como interior que era un poquito suelta, ¿okay? Y que podía estorbarle cuando estaban peleando. Entonces por eso ellos usaban un cinturón para sujetar la túnica y que no le limitara así su movimiento. Si la túnica, o sea, si no se ponían el cinturón, esa túnica estaba suelta y cuando ellos se movían podía estorbarle en su movimiento. Entonces el cinturón lo que hacía era que aguantaba esa túnica para que ellos no tuvieran límites en sus movimientos, y el cinturón también servía para aguantar o sostener la espada. ¿Okay? La palabra verdad que utiliza Pablo aquí es la palabra griega aletheia. A-L-E-T-H-E-I-A. A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Que significa real, verdadero. Aquello que es real, que es verdadero. Entonces, Pablo indica y utiliza el cinturón de la armadura del soldado romano como una metáfora para decirnos que la verdad es nuestra primera flecha de defensa. ¿Okay? Que la verdad es nuestra primera flecha de defensa. ¿Okay? Eso es muy importante. Es nuestra arma poderosa para defendernos. El enemigo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos, para que comprometamos nuestra identidad. Entonces debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos e hijas de Dios, transformados por el Señor y salvados para vida eterna. Y en la vida del cristiano, Jesús es la verdad personificada. Miren lo que dijo Jesús en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 8:31 al 32, Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces, ¿cómo yo utilizo ese cinturón de la verdad? Llenando mi mente, mi corazón con la verdad de la palabra de Dios. Llenando mi mente y mi corazón con la verdad de la palabra de Dios. Para poder vencer las mentiras del enemigo, debemos de vestirnos con la verdad de Dios. Si tú no tienes la verdad de Dios en tu corazón y en tu mente, se te va a hacer muy difícil resistir las mentiras del enemigo. Y Jesús nos ha enseñado la verdad, y por eso debemos permanecer en ella. ¿Okay? Entonces, ¿cómo usar el cinturón? Viviendo una vida íntegra, siendo veraz en todas las acciones, en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. ¿Okay? Viviendo una vida íntegra y siendo veraz en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. Así que la verdad tiene que ser parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser personas que siempre digan la verdad. Que nos identifiquemos por ser personas que hablamos con la verdad. Y la manera en que yo voy a saber lo que es la verdad es a través de la palabra. Yo me tengo que llenar mi mente y mi corazón de la palabra de Dios, para que cuando me presenten la mentira, yo pueda reconocer la mentira porque yo tengo la verdad en mi corazón. ¿Okay? Eso es bien, bien importante. Sí, que lo primero que Pablo le está diciendo a ellos es que ceñid vuestra cintura con la verdad. Así como el soldado
se amarraba la túnica con un cinturón para que esa túnica no impidiera su movimiento, así el creyente tiene que amarrarse de la verdad del evangelio. ¿Okay? Así que la verdad es nuestra primera flecha de defensa, es nuestra arma poderosa para defendernos. ¿Okay? El enemigo intenta engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la verdad de Dios, de la verdad de la palabra del Señor. ¿Okay? Espero que eso esté claro. Y recuerda, Jesús es la verdad personificada. Él lo dijo muy claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Okay? Así que llena tu corazón, llena tu mente de la palabra de Dios. La única manera de vencer las mentiras del enemigo es vistiéndote de la verdad del evangelio. ¿Okay? Entonces, luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. ¿Okay? En Primera de Tesalonicenses, muy interesante, Primera de Tesalonicenses 5:8, la coraza representa el amor y la fe. Pero aquí en Efesios 6 representa la justicia. ¿Okay? Representa la justicia. Entonces, otra cosa interesante es que Pablo aparentemente toma esta referencia del libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7, que dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Okay? Muy interesante esa cita de Isaías 59. Entonces, el soldado romano usaba una coraza, ¿okay? Una coraza aquí, para proteger su torso. La coraza te protegía desde aquí, desde tu cuello, hasta el final de tu cintura, toda esa parte. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que protege la coraza? Los órganos vitales. Corazón, los pulmones, riñones, tus entrañas, ¿no? Todo eso. Entonces, la coraza era, en el soldado, era para proteger los órganos vitales. Y la coraza también estaba diseñada para detener las flechas, las lanzas y hasta posiblemente una espada. ¿Okay? Así que no solamente era para proteger los órganos vitales, sino también para protegerse de las flechas, de las lanzas y quizás de una espada. ¿De qué justicia está hablando Pablo? Cuando Pablo nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Okay? Pablo no está hablando de tu justicia y de la mía. ¿Okay? Pablo está hablando de la justicia de Dios. Pablo está hablando de la justicia de Dios. O sea, hacer lo correcto y practicar justicia, es decir, vivir la verdad. Cuando dejamos de hacer lo que es correcto, nosotros somos una presa fácil de los ataques del enemigo. Cuando yo dejo de hacer lo que es correcto y le doy mi espalda al Señor y comienzo a hacer cosas que no debo, ya yo abrí una puerta así de grande para que el enemigo entre y me ataque por esa puerta. ¿Okay? Cuando dejamos de hacer lo correcto, te vas a convertir en una presa fácil del enemigo. Cada uno de nosotros, cuando obramos la justicia, estamos usando esta armadura muy importante. ¿Okay? Fíjate, porque cuando nosotros no obramos en justicia, nosotros pecamos. Usted sabe lo que dice en 1 de Juan 5:17. Dice, toda injusticia es pecado. Entonces, lo que Pablo nos está hablando es que debemos proceder con rectitud. Y nuestra conducta no debe ser en ninguna forma reprochable, sino por el contrario, si el Dios de la Biblia es nuestro Dios, entonces debemos ser ejemplo de un proceder de justicia y rectitud. De justicia y rectitud.
Y recuerda que tu identidad en Cristo, tienes que acordarte de eso, de tu identidad en Cristo. Que gracias a Cristo hemos sido justificados. Le pertenecemos a Dios por la eternidad. Y no podemos estar creyéndole al enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado como si estuvieran ahora en el presente o como si definieran tu presente. Tampoco debemos creer o tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. O sea que hay muchos creyentes que viven pensando que no pueden vencer una tentación y están todo el tiempo cayendo, porque se han convencido a sí mismos de que no pueden. Y el enemigo se aprovecha de eso para seguir insistiendo y decirle que no pueden. ¿Y sabes qué? Sí podemos, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cristo nos da la fuerza, el Espíritu Santo nos da la fuerza que nosotros necesitamos para sobreponernos, para poder decir que no a una tentación. Yo no estoy diciendo que es fácil, es muy difícil, especialmente si son cosas que uno está, como se dice, si uno está acostumbrado a hacerlas, que uno está viciado con ciertas cosas. No es fácil. Pero cuando estamos en el Señor, cuando decidimos vestirnos de su justicia, cuando yo decido hacer las cosas correctamente, conforme a lo que el Señor quiere, y el Espíritu Santo me da la fortaleza que yo necesito para romper esas cadenas. Entonces no podemos permitir que el enemigo nos esté diciendo todo el tiempo al oído, ¿verdad? Que no podemos, que no podemos. Sí podemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve, a recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Nosotros tenemos que vestirnos de justicia. Nosotros, si hay unas personas en el mundo que tienen que hacer justicia, somos nosotros los creyentes. Y eso significa siempre hacer lo correcto, lo que Dios ha determinado. La palabra del Señor me parece a mí que es bastante clara en lo que es correcto y lo que es incorrecto. En lo que Dios desea y lo que Dios no desea. En lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos y en una sociedad secular que al pecado o a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero nosotros no nos podemos regir por lo que dice nuestra sociedad, por lo que dictamina nuestra cultura. Nosotros, la regla de fe de nosotros, el libro de instrucción de nosotros es la Biblia. Y la Biblia es muy clara con relación a lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Entonces el creyente, según Pablo nos está diciendo, nosotros tenemos que vestirnos de esa justicia de Dios, actuar siempre correctamente conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, que no se encuentre reproche en nosotros. Es como cuando en muchas ocasiones un creyente le dice a otro o a una persona, no hagas esto, o tú no debes estar haciendo esto o aquello, y la persona te responde, te dice, bueno, ¿y por qué tú lo haces? O yo sé que tú haces estas cosas. Entonces nos pueden reprochar cosas que hacemos que no están conforme a la palabra de Dios, que de hecho, si lo miramos bien, son pecaminosas delante del Señor. Entonces, para tú vencer el mal, para tú poder vencer los ataques del enemigo, tú tienes que vestirte de la justicia de Dios. O sea, tú tienes que actuar correctamente. Porque si yo no estoy actuando correctamente, si yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, ya yo le abrí la puerta al enemigo. Le abrí una puerta, una ventana, como usted le quiera decir, por ahí me va a atacar. Pero la puerta la abrí yo. Pero cuando yo no hago eso, cuando yo mantengo esas puertas cerradas, cuando yo estoy actuando conforme a lo que dice la palabra, cuando yo al pecado le digo no, le es muy difícil al enemigo poder atacarte, porque estás vestida o vestido con la justicia de Dios. ¿Okay? Así que de eso es lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando de mi justicia, está hablando de la justicia de Dios. Dios espera que tú y yo actuemos conforme a su palabra.
que actuemos conforme a su palabra, que tengamos un proceder con rectitud y que nuestra conducta no debe ser en ninguna forma reprochable. Eso es muy importante. ¿Okay? Y tercero, sigue Pablo y nos da la tercera punto, y dice, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Por anunciar el evangelio de la paz. Este verso parece que está inspirado en Isaías 52:7, que de hecho dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Miren esto. El calzado de los soldados romanos, el calzado era un calzado especial, porque llevaba clavos atravesados para que el soldado no se resbalara y pudiera permanecer firme en las líneas de las líneas de vanguardia. También los capacitaban a los soldados para poder viajar en diferentes terrenos sin tener problemas. Y los soldados romanos eran conocidos por viajar largas distancias en un corto tiempo. O sea, y tenía mucho que ver el calzado con eso. Entonces, nuestro calzado tiene que ver con el evangelio de la paz. El evangelio trae paz a nosotros y seguridad. De que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. Entonces, así como el calzado del soldado romano lo equipaba para permanecer firme en cualquier terreno, así también el evangelio de la paz nos ayuda a permanecer firmes sin desmayar. Y este calzado del evangelio de la paz debe de capacitarnos para poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. El soldado de Cristo, y usted es un soldado y una soldada de Cristo, por si usted no lo sabía, que no lleva las buenas nuevas de paz, no está tomando la armadura de Dios para poder vencer al enemigo. Entonces, por lo tanto, nuestros pies deben de estar muy bien calzados con este evangelio que nos lleva a muchas partes a compartir el mensaje de salvación. En otras palabras, nosotros no podemos ser los simples cristianos o simples creyentes que pues aceptamos al Señor, hemos cambiado nuestra manera de vivir, amamos a Dios, le servimos al Señor, vamos a la iglesia, al culto, cantamos, oramos, compartimos con los hermanos y las hermanas, leemos la palabra y ya. Y me disfruto yo la bendición, y me disfruto yo el cántico, y me disfruto yo todo. Y el evangelio es para mí, lo guardo aquí y no lo comparto. No. Pablo nos está diciendo que una de las maneras en la que nosotros vencemos el mal es precisamente predicando el evangelio. Esas buenas nuevas hay que compartirlas. Hay que llevárselas a otras personas. Hay que caminar. Hay que ir y llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. No nos podemos quedar con con esa bendición exclusiva para nosotros. Parte de la lucha es precisamente compartir. ¿Okay? Parte de la lucha es compartir. Ese es el calzado. Esas son nuestras sandalias. Y me encanta lo que dice Isaías 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. O sea que cuando tú y yo decidimos compartir el evangelio, nosotros entonces estamos anunciando la paz. ¿Usted sabía eso? Que usted puede llegar a un lugar
donde lo que hay es tumulto, donde hay gritería, donde hay confusión, donde hay pelea, donde hay de todo, donde falta la esperanza, y usted llegar con un mensaje de salvación y de paz. ¿Okay? Y entonces los pies del que trae, qué hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuando usted comparte el evangelio, usted está declarando que Dios reina. Que Dios reina. Y eso es una manera de usted quitarle terreno al enemigo. Porque si usted y yo no hacemos eso, esas vidas no van a tener la oportunidad de conocer el evangelio. Bueno, quizás Dios va a utilizar otra persona, pero no debemos desperdiciar las oportunidades que Dios nos da de compartir el evangelio, las buenas nuevas, esa paz que tú has recibido. Dios nos dice, da por gracia lo que por gracia has recibido, o sea, compártela. Y esa es una manera de nosotros entonces combatir el mal, porque si nosotros llevamos la paz a un lugar, a una vida, esa vida es liberada y la sacamos del campamento del enemigo y entra entonces al campamento de la luz, que llega el evangelio. Así que tú y yo, una manera de nosotros vencer el mal es precisamente predicando el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Así que si tú quieres que tus pies sean hermosos, comienza a correr por ahí a predicar el evangelio a toda criatura, a todo el que te encuentre. ¿Okay? Bien, nos quedan dos más, no, tres o cuatro cositas más y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Okay? El próximo lunes vamos a hablar sobre el escudo de la fe, vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Okay? Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que te voy a pedir nuevamente es que por favor leas la carta a los Efesios. Léela en tu devocional, estúdiala, medita sobre ello, enfócate un poquito más en el capítulo 6, los versículos que estamos estudiando, para que refresques lo que he estado diciendo y para que ores y para que le pidas al Señor, ¿verdad?, que te ministre con esto y que te ayude a ti y que me ayude a mí y que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a ponernos, ¿verdad?, la armadura del Señor, a que nos vistamos con su verdad, con la coraza de justicia y los calzados para anunciar el evangelio de la paz. ¿Okay? Así que ese es tu assignment, your homework. You got a homework. You got to read Ephesians 6 verses 10 through the 20th, study, pray about it, and the next Monday we're going to continue. Hopefully we'll finish it next Monday. Okay? Pero sí quisiera que compartieran conmigo sus impresiones después de haber leído qué le ha parecido, cómo Dios te ha ministrado con esta palabra del apóstol Pablo a la iglesia, cómo Dios ha ministrado tu vida personalmente, si has estado poniéndote la armadura, si tú crees que has fallado o en qué áreas tú crees que, mira, creo que no tengo el armamento completo, creo que mi armadura está, de los 6 elementos que Pablo habla, me parece que solamente estoy ejerciendo 2 o 3. ¿Okay? Quisiera escuchar tus impresiones sobre esto. ¿Okay? Continuamos el próximo lunes. No tienes excusa para leer, tienes tiempo para leer, así que es bien importante que lo hagas. Sí, lo que quiero que terminemos con una palabra de oración. Hay varias personas que están pidiendo la oración. Vamos a orar por la hermana Cecilia y otra hermana que pidió la oración. Y si alguno de ustedes también tiene alguna petición en estos momentos, pues me uno a ustedes y oramos para que el Señor, ¿verdad?, esté con nosotros. Recuerde que el próximo miércoles el estudio bíblico con nuestro pastor y el viernes los jóvenes. A los jóvenes que me están escuchando y a los papás de los jóvenes que me están escuchando,
pídale a sus jóvenes que se conecten el viernes. Conéctense, hablen, comuníquense, es muy importante. ¿Okay? Hay muchos jovencitos que se pueden conectar el viernes y entrar en comunicación con el hermano Sebastián. Es bien importante que nos mantengamos en contacto. ¿Okay? Y el domingo continuamos con nuestro servicio de adoración. Una vez más vamos a estar otra vez en el 5 de la Grant Street a las 9:30, así que están todos cordialmente invitados. Aquellos hermanos que por alguna razón de salud o trabajo no puedan estar, pues déjenoslo saber para mantenerte en oración, pero es importante. Hay algunos hermanos que hace tiempo que no los veo, tampoco lo he visto en los servicios. Yo sé que algunos no han estado muy bien de salud, otros desafortunadamente tienen que trabajar, pero si esas dos cositas no están, nos gustaría mucho verte el próximo domingo. ¿Okay? Así que vamos a orar. Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos permites a través de las redes sociales de poder conectarnos y de poder estudiar tu palabra y de poder reflexionar sobre ella. Y yo te pido que esto que estamos compartiendo, Señor, se haga una verdad en nuestros corazones y que así como la iglesia de Éfeso recibió estas palabras del apóstol Pablo de la importancia, Señor, de tener la armadura de Dios, también nosotros lo recibamos como palabra para nosotros y entendamos la importancia que es de revestirnos de toda la armadura tuya, Señor, para que estemos firmes, para que podamos pelear en contra del mal. Aprovechamos también esta oportunidad para orar por las hermanas que están pidiendo oración, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad en estos momentos. Tú conoces la razón de la oración, mi Dios, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu oído se incline a la petición de ellas en estos momentos y que tú a través de tu Espíritu Santo ministres a su vida, Señor. Oro por sus familiares, por sus hijos, por cualquiera sea la situación que esté afectando a estas hermanas y cualquier otro hermano, Señor, que esté en necesidad. En esta noche nos unimos a ellos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas propicio, Señor, a sus peticiones y a su necesidad en estos momentos y que a través del Espíritu Santo tú puedas ministrarle, Señor, tú puedas hablar a su corazón y sobre todas las cosas, Señor, tú puedas concederle la petición de su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios sanador, Señor, y que a quién iremos sino a ti, que eres el Dios que tienes vida y vida eterna. Gracias una vez más y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aquellos acá en Bridgeport y de cualquier otra región que se hayan conectado con nosotros. Te pedimos bendiciones de lo alto, Señor, que tú derrames sobre sus vidas, sus familias, sus ministerios, que tú les guardes y les cuides, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y guárdales sobre todas las cosas del mal, Señor, y que se mantengan firmes y que no importa, Señor, las acechanzas y las artimañas del diablo, se mantengan firmes, Señor, rodeados, Señor, de tu presencia y que tu Espíritu Santo les dé la fortaleza que necesitan para seguir hacia adelante. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídate mucho. Y acuérdate, nos conectamos el próximo lunes a las 7:30 y no dejes de estudiar la palabra. Eso es muy importante, no dejes de leer y por favor comparte conmigo tus comentarios y cómo esta palabra te está ayudando. Y si no te está ayudando, pues también déjamelo saber para de alguna manera entonces que el Señor me ayude y que pueda yo entonces buscar otra palabra que te pueda ministrar. Pero lo más que quiero es animarles a que sigan estudiando la palabra del Señor y se mantengan conectados, ¿ok? Cuídense mucho, los quiero mucho y los veo el próximo domingo, Dios mediante, el 5 de la Grant Street a las 9:30. Bye bye.